En Israel, un malestar social que venía creciendo desde principios de año llegó el fin de semana pasado a un punto de quiebre. Decenas de miles de personas se movilizaron en Tel Aviv y el país se vio sumido el lunes en una huelga general con paralización de puertos, hospitales y del principal aeropuerto del país. El motivo: una controvertida reforma judicial. El presidente israelí Isaac Herzog abrió ayer una reunión de diálogo entre partidos oficialistas y opositores luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciara una pausa en la aprobación del proyecto hasta fines de abril. La reforma busca darle más poder al Parlamento por sobre el Poder Judicial y los detractores consideran que eso pone en peligro el carácter democrático del Estado. La resistencia no viene solamente de los opositores al gobierno de Netanyahu, considerado uno de los más conservadores de la historia del país. Entre los detractores se encuentra Estados Unidos, aliado clave de Israel, que ha expresado preocupación al respecto. La crisis política se extiende dentro de la coalición de gobierno. Netanyahu había destituido el domingo al ministro de Defensa por proponer frenar el tratamiento parlamentario de la reforma, cosa que terminó haciendo él el lunes. Y para complejizar aún más, la protesta llegó incluso a filas militares, donde cientos de reservistas de las unidades de élite del ejército israelí publicaron cartas abiertas en rechazo a la reforma y anunciaron que no cumplirían determinadas funciones si el proceso seguía adelante. Esto, por supuesto, es algo llamativo, además, en un país que le da mucho valor a sus Fuerzas Armadas. Bueno, ¿cómo sigue ahora la negociación? ¿Qué puede pasar en un país tan atravesado últimamente por crisis política? Vamos a profundizar en el tema. Estamos para eso en contacto con el periodista uruguayo Quique Kirschenbaum, que ha seguido y está siguiendo en el terreno estas movilizaciones. Quique, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Buenas tardes para ti. Buen día para ustedes, Romina. Estoy en Jerusalén, donde vivo hace ya más de 30 años y donde me concentro más que nada en cubrir estas manifestaciones, en todo lo que tiene que ver en esta zona donde se encuentra el poder político del país. Vamos a explicar, si te parece, en qué consiste la reforma enseguida, pero antes capaz que tenemos que poner un poquito de contexto. Israel viene de años de trancazo político, ¿no? Podríamos decir 2 elecciones, para tener presente, 2 elecciones en 2019 y luego una en cada año, 2020, 2021 y 2022. Mucha polarización, alianzas que se frustran, gobiernos en coalición muy endebles que caen más temprano que tarde. ¿Qué le agregarías tú o cómo describís ese contexto en el que se da esto? Sí, el caos en el que estamos viviendo estos días tiene que ver justamente con lo que mencionás: 5 elecciones en 3 años, en una división muy clara de la sociedad. Si se habla a veces de la grieta, ¿no? Es claro que hemos llegado a un punto en donde la definición de los israelíes sobre cuál será el futuro del país está dividida a tal punto que no se ha podido llegar a un gobierno sostenible hasta las últimas elecciones, en donde por primera vez en 5 años Netanyahu logró una mayoría que le dé una tranquilidad para formar un gobierno. Israel tiene un gobierno parlamentario en donde tienen 120 escaños en el Parlamento. Necesitas una mayoría simple para gobernar. Netanyahu formó un gobierno en el cual tiene 64 de esos escaños, pero claro, para entender un poco quiénes están ahí y por qué está pasando todo lo que está pasando, es importante entender el proceso político que llevó a Netanyahu a ese lugar, en donde de alguna forma empujó a la ultraderecha a formar una coalición y de esa forma pasar el número mínimo para entrar al gobierno, cosa que hizo ya la última vez, pero que esta vez sin duda alguna fue la gran sorpresa. El gobierno pudo formarse gracias a una coalición que junta tal vez al partido más radical de ultraderecha del poder judío, que se unió con el sionismo religioso, ¿sí? Y de esa forma también junto a los ultraortodoxos formaron lo que tú mencionabas, ¿sí? Que es
el gobierno más derechista desde la creación del Estado. Así que estamos hablando, es una alianza de otros 6 partidos en total, ¿no? 3 de ellos podríamos decir Sí, bueno, considerados de extrema derecha y otros 2 ultraortodoxos. ¿Está bien esto? ahí está, perfecto. Lo que pasa que para poder pasar ese mínimo de votación se unieron en una lista impulsados por Netanyahu. Ahora, Claro. hay que tener en cuenta que Netanyahu llegó a esas elecciones, entre otras cosas, imputado por 3 causas de soborno, fraude y abuso de confianza, y necesitaba, o por lo menos era claro que necesitaba ganar esas elecciones para, de alguna forma, tratar de detener o enlentecer ese juicio que se está llevando a cabo ya hace poco más de 1 año y medio. Si te parece, Quique, ahora sí vayamos ahora profundizamos en ese aspecto último que comentás, pero ya que tenemos este contexto, ahora sí, recordemos, ¿no? A ver, el gobierno se conformó, decías, en diciembre y en enero ya empezaron las protestas, ¿no? Sí, hasta que se formó la coalición, hasta que se presentó todo ese proceso en el que llegó a presentar el nuevo gobierno, llegamos a los primeros días de enero. Yo hice una lista para que entiendan un poquito el caos en el que estamos viviendo, qué ha pasado desde ese enero, antes de meternos de lleno ya en la A ver, reforma dale. y por qué y cómo. Pero desde enero hemos tenido manifestaciones en contra de la reforma, hemos tenido cierres de carreteras, paros generales, escraches contra políticos del gobierno, han sido reprimidos con cañones de agua, granadas de ruido, y a todo esto hay que sumarle también la situación de seguridad en la que vive Israel en estos momentos, en una tensión importante en donde han habido incursiones del ejército israelí a territorios ocupados en Palestina, han habido ataques, tiroteos contra israelíes que han dejado, por supuesto, 15 víctimas, ataques de venganza, o sea, ataques por venganza de colonos israelíes hacia pueblos palestinos, más manifestaciones en favor y en contra, y por supuesto de lo que tú hablabas, el jueves fue como el día donde todo se juntó, ¿no? A ese momento en que Netanyahu tuvo que decidir si seguía presionando el acelerador o si se detenía para bajar un poco la presión en un día que terminó, entre otras cosas, con enfrentamientos entre manifestantes a favor y en contra de la reforma, y con la policía también tratando de detener un poco la violencia, y sobre todo creo que lo más, a mí por ser fotógrafo tal vez, lo que más me impresiona son esas imágenes de los drones sobre la autopista de Tel Aviv, el Ayalón, ¿sí? En donde se ven columnas de humo durante toda la noche del jueves, después de que Netanyahu decidió echar a su ministro de Defensa. Y esas imágenes nosotros las conocemos de otras cosas, ¿no? Esas columnas de humo, en general en esta zona tienen que ver no con una tensión política, sino más que nada con el conflicto. Claro. Ministro de Defensa, ahí lo mencionaste, ¿no? Ahí fue como el detonante, pero ministro de Defensa que pertenece al Likud, al mismo partido que Benjamín Netanyahu, ¿no? No solo que pertenece al partido de Netanyahu, sino que también tal vez su pecado fue pedir a Netanyahu que detenga la reforma porque según todos los informes de inteligencia que tenía, la reforma y todo lo que estaba causando alrededor de la reforma estaba debilitando la seguridad de Israel. Como te decía antes, lo que está pasando en Cisjordania, lo que está pasando también, la tensión que hay en el norte con Hezbollah, que logró, ¿sí? Infiltrar a una persona que entró con un explosivo, ¿sí? y llevó a cabo un ataque. Todo eso da una sensación de desestabilidad y más que nada lo más importante, y es lo que también mencionabas, que tiene que ver con la participación del ejército, o por lo menos los ex generales y los reservistas del ejército, que muchos de ellos han anunciado en forma clara que no van a participar de su obligación o de su servicio militar
si hay un servicio militar obligatorio de 3 años, y después en general los soldados sirven un mes durante cada año, por otros por lo menos 20 años más. Muchos de ellos firmaron cartas e incluso están participando en forma activa en las manifestaciones, ¿sí? Dejando claro que no van a poder participar en esos entrenamientos, más que nada porque consideran que ellos estaban dispuestos a hacerlo en un país que era democrático. Si el país cambia, ¿no? Y si la situación cambia, entonces ellos no estarían dispuestos a seguir. Pero en esto quiero hacer hincapié en un grupo de todos esos grupos del DIP, ¿sí? Que tiene que ver con los aviadores, ¿sí? Los pilotos de reserva del ejército israelí, que son una unidad, como la unidad tal vez más elite que existe en el ejército israelí, una unidad que nunca ha tenido una participación política dentro de lo que está pasando, y que hablé con uno de sus encargados, ¿no? Uno de sus representantes hace pocos días, y él me decía de que como está dada la situación y por el papel que ellos tienen, después de servir tanto tiempo en el ejército, de hecho su papel como reservistas es voluntario, totalmente voluntario, y por eso pueden dejar de volar cuando ellos quieran. El ejército no les exige que sigan volando si ellos no quieren, y que la decisión había sido de que si esto deja de ser una democracia, si el poder judicial se debilita, entonces ellos no van a seguir volando. Eso es algo muy importante para la sociedad israelí. Es visto, de hecho, como un acto que posiblemente, con todo lo demás que te conté, sea uno de los elementos que más hayan cambiado la realidad de estos últimos días. Te propongo, Quique, si te parece, ahora sí, expliquemos a grandes rasgos la reforma, ¿no? ¿Hasta qué punto el Parlamento pasaría a tener injerencia sobre la justicia, ¿no? Porque acá lo que estamos hablando es de eso, es de un equilibrio de poderes y cómo se buscaba reformarlo. A ver, ¿podemos explicar cuáles son los principales puntos que están arriba de la mesa en esta reforma? Sí, mira, creo que es interesante, Romina, dar dos frases de introducción que tienen que ver con que en Israel no hay una constitución, no hay dos cámaras en el Parlamento, ¿sí? Hay un conjunto de leyes que son leyes fundamentales, y el sistema judicial funciona como un sistema de control y equilibrio, protegiendo los derechos de las minorías que no forman parte del gobierno. Esa es la forma, ¿sí? Que la Corte Suprema modera y frena leyes, por ejemplo, que son discriminatorias, ¿no? Entonces, si el Poder Judicial deja de tener esa fuerza, bueno, vamos a ver cómo lo harían, ¿no? Por ejemplo, una de las leyes que es la que se está tratando de pasar en estos momentos, ¿sí? Y que ha generado el mayor enojo de la gente, es una ley que permitiría al Poder Ejecutivo elegir a los jueces. O sea, en sí el Parlamento los elegiría, pero como hay una mayoría de gobierno, sería el gobierno el que elige los jueces, politizando totalmente la Suprema Corte de Justicia. Eso es uno de los puntos cruciales, ¿no? De la reforma, porque recordemos, la reforma como tal del sistema de justicia es un conjunto de leyes, ¿no? Uno tiene que ver entonces con esta como un punto crucial, lo que tiene que ver con los políticos o el gobierno en particular podría tener un papel determinante en la selección y el nombramiento de estos jueces. Mencionabas, hay más. A ver, ¿qué otro? Sí, también la Corte de Justicia tenía la posibilidad de bloquear leyes y exigir que vuelvan al Parlamento, ¿sí? Cuando esas leyes eran consideradas o no democráticas o que violaban algún derecho de alguna minoría. Bueno, hay un proyecto de ley que habla de que la Corte no va a tener la posibilidad más, ¿sí? de poder de alguna forma influenciar en lo que se llama la cláusula de anulación, o sea, de anular ese tipo de leyes, no lo va a tener más. Y bueno, otra, ¿no? que justamente de alguna forma lo une a lo que es Netanyahu, ¿no? Una ley que exige, la Corte Suprema no va a tener más la posibilidad de intervenir
en nombramientos de ministros. La Corte no podrá juzgar o debatir mociones para declarar no apto al primer ministro, ¿no? Y hablamos de un primer ministro que en estos momentos está en pleno juicio, como te decía antes. Entonces, esas son algunas, ¿sí? Porque en ese montón de leyes, ¿sí? Está también todo el tema de las minorías y sobre todo, ¿no? Creo que es fundamental tratar de entender por qué pasa esto, qué es lo que dicen los impulsores de estas leyes que afirman que de alguna forma la coalición no puede gobernar porque con valores conservadores y nacionalistas, porque están atados por el Poder Judicial, que es una élite liberal que de hecho no deja liberar al gobierno. Ajá, ese es el principal Pero para que te argumento hagas una de la idea, alianza de gobierno, ese es el principal argumento que entiende que no tiene potestades a veces para gobernar por estar bajo égida o de alguna manera por quedar superditado a la Suprema Corte. ¿Ese es el principal argumento? claro, ese es el principal argumento, pero hay que entender también por qué. De hecho, este gobierno, como lo habíamos analizado al principio, tiene diferentes grupos. Entre ellos se encuentran los grupos ultranacionalistas de derecha, ¿sí? Que esconden detrás de esa decisión, de ese intento de sacarle el poder al poder judicial, una derecha mesiánica que lo que quiere es debilitar ese poder para que no se interponga en leyes que favorezcan la anexión de territorios ocupados en Cisjordania, Ujú. ¿no? Eso es parte del grupo. Una ley que pasó ayer, que habla del otro grupo, de los ultrarreligiosos, una ley que pasó ayer, habla de que los hospitales van a prohibir la entrada de pan durante la fiesta de la celebración de la fiesta judía de Pesa, o sea, es una fiesta en la cual, una celebración en la cual los judíos no comen, los judíos religiosos no comen pan levado, ¿sí? Y ahora los hospitales van a tener potestad para controlar, para revisar los bolsos de la gente que viene a ver a sus seres queridos internados, hacerse un examen y pasar todo el día en el hospital. Bueno, ahora les van a controlar los bolsos porque hay una ley que se acaba de pasar que no permite, ¿sí? Que se entre por ley, no se entre pan levado. Eso, por supuesto, a las minorías lo preocupa muchísimo, los grupos de mujeres, ¿no? Están muy preocupadas por esta tendencia ultraortodoxa que respeta muy poco la ley de la mujer. Y después, bueno, después vamos a hablar de quiénes participan de estas manifestaciones. Pero esa es la Sí. idea. La idea es, de alguna forma, sacar, o sea, darle mucha más fuerza al poder ejecutivo en lo que la mayoría de los israelíes que se encuentran en las calles en estos momentos, y es interesante ver quién está en las calles, consideran que es casi un golpe de Estado. O sea, no es un golpe de Estado como el que nosotros conocemos, no hay Ujú. ejército en la calle, ¿sí? Pero hay una limitación de libertades que empieza a tener forma si el poder judicial pierde ese papel de convertirse en lo que se dice en inglés checks and balance, ¿sí? Ser quien de alguna forma controla que el poder ejecutivo no haga uso indebido de la fuerza. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos instalados en Israel, donde ustedes saben se está dando una crisis social y política con pocos precedentes a la interna del país, a raíz de una propuesta de reforma judicial que causa una división importante en la sociedad. De eso estamos hablando con el periodista uruguayo radicado en Israel desde hace 30 años, Quique Kirsenbaum. Quique, una consulta, ¿cómo te parás tú ante esta gran discusión y ante esta gran división que tiene la sociedad israelí hoy en día? Veía un tuit tuyo relativamente reciente que dice: ahora, precisamente ahora, debemos hacer guardia con vigilancia, debemos defender la igualdad y la libertad de expresión. No podemos cerrar los ojos ante la exclusión de las mujeres y la degradación del estatus de los ciudadanos árabes, decías. ¿Cómo lo vivís? Sí, de hecho es un tuit de una de las creadoras y jefas de la organización de periodistas
israelíes, Anat Saragusti, una periodista muy conocida, que me pareció que le da bien de lleno todo ese artículo que ella escribió en Haaretz, le da bien de lleno un poco a esa parte de Israel, que tiene que entender también cuál es su responsabilidad y por qué llegamos a este lugar. Creo que como ciudadano israelí es fundamental en estos momentos entender de que muchas cosas que tal vez como periodista pude ver de cerca desde hace mucho tiempo y me preocupaban, se fueron haciendo cada vez más grandes. Yo incluso lo defino como un monstruo que fue creciendo del otro lado del muro, un monstruo que tiene que ver con la fuerza que la ultraderecha israelí y sobre todo los colonos israelíes fueron desarrollando del otro lado del mundo en territorios ocupados y que en un abrir y cerrar de ojos, cuando la gente miraba a un costado, se hicieron con el gobierno, ganaron 14 escaños que los convierten en la tercera fuerza dentro del Parlamento israelí y de hecho están llevando a cabo una agenda que parecería ser, que entre otras cosas, eh, lo que quiere es crear un caos y bueno, y como conozco de cerca también esa gente, sé Ujú. que parte de esa gente quiere también un Estado judío religioso eh, que también ocupe Cisjordania, que no haya una solución pacífica con los palestinos, que no sea el reconocimiento de Israel como país desde la margen del Jordán hasta el Mediterráneo. Y bueno, ahora eso se está convirtiendo también en un problema de que para llegar a hacer ese camino tienen que darle de lleno, ¿sí?, al Poder Judicial y es lo que está pasando. Pero creo que lo más significativo no es lo que yo viva, Ujú. sino que creo que lo más significativo es quiénes están participando en las manifestaciones, Eso te iba a porque preguntar, te imaginas pero que la tensión está muy latente en el día a día, digo, de la sociedad. ¿Se está viviendo así? sí, estamos en días caóticos. Ujú. Estamos en días donde hay manifestaciones todas las noches, incluso ahora, mientras estamos hablando, se prepara una manifestación en la casa, en las afueras de la casa del presidente, porque por esta pausa que tenemos o sea, el precio que pagó Netanyahu para hacer esta pausa, para discutir con la oposición sobre la reforma, le regaló al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que es un hombre que ha sido encontrado culpable de apoyar un movimiento terrorista ultraderechista y de fomentar el racismo, que es el ministro de Seguridad Nacional, le ha ofrecido lo que él llama una Guardia Nacional, ¿sí?, que en sí es una milicia armada que Ujú. va a depender de él. Ese es el precio que se ha pagado y por supuesto la gente hoy va a salir a la calle a manifestarse contra eso, pero es parte de todas esas manifestaciones que por un lado hay concentraciones y escraches en distintas ciudades que de repente se cierran las carreteras, de repente hay manifestaciones enormes en Jerusalén, como la del jueves, ¿no?, donde hay 100.000 personas alrededor del Parlamento y de la Corte Suprema. Y lo importante es lo que te decía, quienes están ahí, creo que lo más importante es que los que están ahí muchas veces son gente que no era militante política, Ujú. que es más, que vivía una vida de clase media en donde no sentía que tenía que salir a luchar a la calle por sus derechos y que en estos momentos ve su piso totalmente sacudido y esa es la reacción. Es que Hay ahí dos tenemos tipos de que gente, es tener fácil presente, verlos. te iba a consultar, a ver, porque Dale. para tenerlo presente, ¿no? Es llamativo, son llamativas estas movilizaciones en Israel, porque además no es un país que se movilice tanto, ¿no? No es como, por ejemplo, en Francia, que estamos acostumbrados desde acá a ver lo que son las manifestaciones francesas habitualmente. Israel, esto es bien particular lo que está ocurriendo, no es de todos los días. Sí, hubo en forma histórica manifestaciones importantes durante la primera guerra del Líbano. Ujú. eh, Hubo manifestaciones importantes
antes y después del asesinato de Rabin, pero en general Israel no es una sociedad que se vuelca a las calles. Y bueno, si bien en 2020-2021 hubo una gran cantidad de manifestaciones en Jerusalén en contra de Netanyahu, no tienen nada que ver ni en la escala, ni en la cantidad, ni el tipo de gente que está manifestando. Claro. Y decías es eso, con fácil gente ver, que era lo que te iba a volcada. decir antes. Sí. Eso me decías, ¿no? Con gente Perdona. volcada que normalmente no estaba movilizada ni siquiera quizás políticamente, ahora sí se ha volcado a las calles entonces. Completamente. Sí, es fácil ver, por ejemplo, gente que promedia los 65, 70 años, ¿sí? En Tel Aviv, sobre todo en Tel Aviv, Ujú. es impresionante ver una cantidad enorme de gente que se siente de alguna forma la gente que construyó este país, ¿sí? Se los ve ahí manifestándose en forma, sí, continua. Estamos ya a 13 semanas de manifestaciones, sí, continuas. Todos los sábados hay manifestaciones en Tel Aviv. Todos los sábados llegan cientos de miles de personas. Y bueno, y eso se fue expandiendo, y no es solo en Tel Aviv. Si bien el centro es la zona de Tel Aviv, que aparte también es la zona que se puede considerar más liberal de este lugar, ¿sí? A diferencia de Jerusalén, por ejemplo, que es una ciudad mucho más religiosa, que tiene un porcentaje de ultraortodoxos, tiene una población palestina dentro de Jerusalén. Cada uno de ellos son 20% de la población local, lo que hace que quien vive en Jerusalén, ¿sí? Es una sociedad menos liberal, ¿sí? Mucho más religiosa. Bueno, Tel Aviv en ese centro se ha expandido, y hablaban de incluso en la última manifestación de 120 puntos diferentes del país en donde la gente salía a manifestarse. ¿Qué rol juegan Pero ahí? claro, Sí, no, ibas a lo que te iba a decir es, claro, el resultado de las elecciones habla también de algo claro, ¿sí? Ujú. Si bien la gente está saliendo a la calle, ¿sí? La mayoría votó al gobierno de Netanyahu y a la derecha. Claro. Significa que hay también una cantidad importante de gente que está por lo menos a favor de Netanyahu. No sé si está tan a favor de esta reforma, y creo que es importante mencionar que el Likud, el partido de Netanyahu, no hizo ningún tipo de campaña durante las elecciones sobre la reforma judicial. Netanyahu no llegó al gobierno con el ticket de la reforma Claro. judicial. Sí lo hizo la ultraderecha. Ajá. Bien, ese es un punto que nos había quedado quizás por mencionar, ¿no? Entonces, de alguna forma eso también puede responder a lo que decís, ¿no? De incluso partidarios o quienes votaron a Netanyahu que, que ahora se sientan defraudados y se vuelcan a la calle también. Sí, pero totalmente, ¿no? Pero es interesante darte una pequeña lista, por ejemplo, de quienes están participando, Sí. trabajadores de alta tecnología. Encontrás no solo a los trabajadores, sino a los directores y dueños de compañías de high-tech, ¿sí? Manifestándose, ¿sí? Son un movimiento importante dentro de esa punta de lanza de las organizaciones de las manifestaciones. Hay Ujú. estudiantes, hay médicos, hay profesionales académicos, hay, como hablábamos, ¿no? Todo el tema de los soldados reservistas, que es un tabú enorme, ¿sí? Para la sociedad israelí, ¿sí? Hay intelectuales, hay jóvenes. La verdad es que de alguna forma hay un despertar, ¿no? De una población yo, que cubro hace mucho tiempo este lugar y cubro manifestaciones, tengo un panorama totalmente diferente, una gente que, como hablábamos antes, no se veía en las manifestaciones. Quique, para ir cerrando, te consulto, sí, es bien interesante eso que señalás, ¿no? La diferencia y la cantidad de sectores movilizados con esto que planteas, no solo excede lo que son algunos sindicatos o los sindicatos, las universidades también tienen su participación, ¿no? Pero te iba a preguntar para cerrar, ¿qué cabe esperar y por qué? ¿Qué es lo que explica que sigan esas manifestaciones tan vigentes
cuando ahora Netanyahu hace este reconocimiento de decir, bueno, por lo menos freno la cosa. ¿No se cree que esto efectivamente se vaya a frenar? ¿No se cree en estas posibles negociaciones que se encaminan? La verdad que la gente le perdió la confianza a Netanyahu, no le creen absolutamente nada. Después de los últimos pasos que tomó, la gente que estaba y que está llevando adelante las manifestaciones y el público que se hace eco de esas manifestaciones no cree absolutamente nada de lo que diga. Imagínate que el último jueves se unieron, ¿sí? Tanto lo que vendría a ser el PIT-CNT, la Unión de Trabajadores, pero también los dueños de las mayores empresas de Israel estaban sentados en la misma mesa para decretar esa huelga general que duró pocas horas, porque Netanyahu finalmente entendió que tenía que tomar una medida y fue cuando ahí decidió congelar, ¿sí?, este proceso, que por un lado es congelar, pero por el otro lado sabemos que se han presentado parte de esas leyes, porque esas leyes tienen un proceso largo en donde van a una comisión constitucional, ahí se crea la ley, se vota la ley, pasa a Parlamento, el Parlamento vota esa ley, pide que se hagan cambios, vuelve a bajar y eso pasa 3 veces. Y en ese proceso están trancadas todas las leyes, pero le dan también la posibilidad a Netanyahu y a su gobierno, y sobre todo también a la parte más radical de ese gobierno, a tener esas leyes, ¿sí?, prontas para ser votadas en forma inmediata. O sea, la gente tiene un miedo de que todo esto sea más que nada porque se acercan fiestas importantes, se acerca la Pascua judía, como te decía antes, pero también se acercan fiestas nacionales y bueno, el Día de la Independencia tiene un día antes el Día del Recuerdo de los Caídos, y lo último que el gobierno quiere es que se les hagan scratches, ¿sí?, en ceremonias que son tal vez casi tan sagradas para la sociedad israelí como los días religiosos. Y quieren evitar esos scratches, entonces la gente está convencida de que esto sí va a seguir adelante, y por eso es el miedo y por eso es la reacción de seguir empujando a salir a la calle. Ya hay una manifestación enorme de nuevo llamada para el próximo sábado en Tel Aviv, como todos los sábados, ¿sí? Entonces, estamos en una situación en donde, si bien hay una sensación de que, bueno, ahora están negociando, la gente no cree que eso va a llevar a algo, y por eso está pronta para que no pase lo que pasó en el sistema polaco. Que en el sistema polaco, en un momento sí se canceló todo, se cancelaron las manifestaciones también, la gente como que se dejó estar, ¿sí?, y las leyes pasaron y se cambiaron jueces, y bueno, eso se convirtió en lo que se convirtió. Israel está camino a un lugar peligroso, estamos ya en una situación peligrosa, no hemos hablado de muchas otras cosas, pero creo que hay algo fundamental, y que si ya vamos a cerrar, me parece que es fundamental, algo que no manejamos ni vos ni yo, y no lo manejamos porque en general ha quedado fuera de esta discusión política, que tiene que ver con el conflicto entre palestinos y israelíes, la posible solución o la ocupación, o mantener la ocupación y la anexión de territorios. Es algo que dentro de estas manifestaciones no está presente, y por eso también la población árabe, que es el 20% de la población israelí, árabe-israelí, palestinos con ciudadanía israelí, no participan de estas manifestaciones. Es uno de los grandes sectores que no ha salido a la calle. Quique Kirschenbaum, periodista uruguayo radicado allí en Israel. Quique, muchas gracias por este contacto, por este primer contacto, podríamos decir, porque seguramente es una situación que nos va a tener atentos entonces en los próximos días, y que vamos a tratar de seguir de cerca. Volvemos a hablar en cualquier momento, ¿te parece? Perfecto, un abrazo. Un abrazo, gracias.